Hola, hoy estaremos hablando sobre los alquileres aquí en Brasil. Voy a dar algunas recomendaciones para que puedan ir viendo alquileres antes de venir para acá, dependiendo si ya tienen la ciudad escogida. Y los tipos de alquileres que existen y cómo pueden alquilarse. No se vayan, esto es un cubano emprendedor en Brasil. Yo me llamo Lázaro. Bueno, empezaré diciéndole que ya aquí en el canal me parece que hay uno o dos videos sobre el tema de los alquileres. Existen varios tipos de alquileres, igual que varias formas de, de alquilarse. Empezar por los más baraticos, son los que más les van a interesar a ustedes. Si vienen solos, si vienen ya con la familia, ya les interesaría la parte de las casas, la parte de los condominios. Los más baraticos son los más fáciles de conseguir, son los kitinetes y las pensiones. Yo todavía no he logrado definir eh, qué es un kitinete y qué es una pensión. Yo estuve en una pensión donde eran 11 cuartos, cuartos de 4x4 más o menos, 350 por 350, donde la cocina era colectiva, los baños eran colectivos y tenían un área de estar que era colectivo. Eso eran pensiones. Los kitinetes que he visto, voy a estar mostrando ahí ahora en el marketplace. Ya los kitinetes vienen con el baño y la cocina adentro, algo parecido a las pensiones. Tienen un área de estar afuera colectiva, pero el baño y la cocina si lo tienen dentro. Son más o menos de 4,5 por 4,5. Son cositas chiquitas, no son cositas grandes. Son, como yo veo, son un team más cómodo que las pensiones. Las pensiones, por lo menos en la que yo estuve el año pasado, estaban sobre los 350, 380. Ya los kitinetes los puedes encontrar sobre los 400, 450. Hay algunos muy poquitos aquí, por lo menos en Arasatuba conozco, parece que uno o dos, no sé si el segundo ya habrá subido el precio, estaba en 350. Recordarle que los precios de los alquileres o de los alugueres, como se pronuncia en portugués, varían mucho de si están más al centro de la ciudad o si están un poco más a la periferia. O sea, más a la periferia, más barato. Yo he visto casas de 450 reales en la periferia de 2 cuartos, garaje, patio. Eso influye mucho en el precio del alquiler. La otra modalidad que le sigue son las casas y los condominios. Los condominios normalmente ya son un poco más complicados, igual que las casas, porque ya eso es mediante un contrato de alquiler, donde el dueño normalmente suele pedir 2 o 3 meses de pago del alquiler de antelación para, eso es como una garantía por si a la hora de tu irte hay algo roto, las paredes están sucias. Hay en las casas y los condominios, hay algunos dueños que lo alquilan con todos los muebles adentro. Hay otros que los alquilan vacíos. El condominio normalmente tú haces el contrato con el dueño y tienen que ver si tienen que, en el contrato, si el dueño paga el IPVA de la casa o el IPVA
y el condominio lleva un pago, el condominio como tal lleva un pago mensual, que es para la seguridad y la manutención del condominio. Eso tienen que verlo a la hora de contratarlo con los dueños. Ya las casas, lo tienen que ver si el IPVA la paga el dueño o lo pagan ustedes. Todo eso tienen que ver a la hora de hacer la contratación con el dueño. Como negocio fin, al dueño siempre le interesa que tú pagues, por ejemplo, un año. Es más fácil negociarlo con el dueño, pero a su misma vez una desventaja, ya que si te vas antes del año, tienes que pagar una mora. Tiempo como una mora, una penalidad por el cumplimiento del contrato. Una curiosidad que tienen las pensiones y algunos quitinetes es que, por ejemplo, el agua, la luz y la internet, hay veces que ya viene metido dentro del precio ese que les dije, porque lo paga el dueño. En la que yo estuve, yo pagaba 300, empecé pagando 350, me fui con 380, 390 cuando salí, pero lo único que pagaba era el gas, porque yo quería tenerlo dentro del cuarto, porque en la parte de la cocina colectiva había gas y se pagaba entre todo el mundo. Todo el mundo hacía una ponina y es decir, dividían el precio entre las tantas gente que fueran a usar la cocina. Ya en las casas, en los condominios, no. Hay que pagar. Hay veces en los condominios el dueño ya te incluye lo que es el agua y el gas. La luz y la paga el cliente. En los condominios el gas es colectivo y el gas y el agua. Eso se paga una mensualidad. Con respecto a los condominios, están sobre los 600, 800 pesos. Aparte, si contratas con el pago del condominio o sin el pago del condominio, hablando de como tal el apartamento. Si contratas pagando tú el condominio, no se pagaría, normalmente el condominio son 200, 250, no debe brincar los 250. Para las casas y los condominios casi siempre te piden, a la hora de hacer el contrato, te piden un fiador, ya sea un cubano residente en Brasil o un brasilero que debe tener ya una propiedad, y entonces ese es el que sirve como fiador por si pasa cualquier cosa. Casi nadie se presta para eso. La opción que la gente coge es que en las correctoras que intervienen como fiador, te cobran una prima, te cobran unos 50, 100 reales todos los meses por estarte de fiador. Es decir, que si pagas, por ejemplo, 600 de condominio, tienes que pagar 100 pesos a la correctora, estaría pagando un alquiler técnicamente de 700 reales. Ahora, ¿cómo llegas a conseguir los alquileres o los alquileres, como quieran llamarlo? Es mediante la página de Marketplace en Facebook o mediante las correctoras. O si pasas por la calle y ves que normalmente muchos carteles de Cialúa, de ahí llamas al teléfono y ahí te pones de acuerdo con el dueño o con la correctora, pues puede ser también una correctora que tenga puesto el cartel. Son las formas de chocar con los alquileres. Un tip que yo di en un video de lo de los alquileres, yo les decía que antes de salir de Cuba, ya sabiendo para qué ciudad van a ir, por el Marketplace, cambian la ubicación del Marketplace, lo ponen para la ciudad donde van a ir y ahí le van a salir unos cuantos alquileres. Ahí escogen el que quiera, llaman por teléfono y hablan con el dueño. Dice que ustedes van a gastar día, que si pueden no sé qué cosa, ya van amarrando cosas. Eso es una pequeña idea, no es muy sustanciosa, pero
muchas personas les puede servir. Mis amigos, los alquileres aquí en Brasil, yo particularmente no los veo tan caros con respecto al salario. El salario mínimo, bueno, aquí en Arasatú está en 1.600. Cada estado tiene un salario mínimo. Lo bueno que tiene Brasil es que cada estado es casi autónomo, a pesar de que tienen muchas reglas como los federales, tienen muchos sistemas que son técnicamente dentro del estado y se autodenominan ellos, se mueven ellos solos. Y yo no veo tan caros los alquileres como en otros países. Ahora les voy a dar un recorrido por el marketplace para que vayan viendo qué cosa es, cómo es que son los alquileres y los precios más o menos que están. Voy a tratar de ir escogiendo algunos precios más bajos y voy a tratar de ponerle qué cosa es un kittinete, qué cosa es una casa y qué cosa es un condominio. Van a ir leyendo ahí. Si les está gustando el vídeo, no olviden suscribirse, darle un buen like y vamos a rodar los videos. Bueno, este es el marketplace. Ahora les voy a explicar lo que yo siempre les digo de mover la localización, que sería aquí donde dice Arasatúa, tocan ahí y ahí lo mueven. Yo puedo mover para La Habana, para donde yo quiera moverlo. Ya que estoy aquí en Arasatúa, deberían de moverlos para Brasil, para la ciudad, para donde vayan a ir. Ahora en categoría buscan alquileres. Yo tengo el teléfono en español, el teléfono en portugués dijera lugar. Y ahí van buscando casa, 2 habitaciones, un baño, 850 por mes. Casa con 2 dormitorios, forrada, sala. Cuando dicen forrada es que los techos tienen falso techo. Sala, copa, cocina, con armario, no sé qué, área de fondo, cuarto de espejo, quintal. Eso que dice de quintal cementado es el área exterior que está cementada. WhatsApp, información por WhatsApp. Detalle de donde dice vendedor es el que está alugando. Para atrás. Voy a buscar estas a 650. 3 cuartos y 2 bañeros. 2 baños. Casa 650 por mes. Entonces aquí en Arasatúa, puede ser que varía. Y no es en Arasatúa, en Ingeniero Taveira. Es pegado aquí a Arasatúa. Esto varía en dependencia de la ciudad donde estén. Veis que aquí cuando se aleja del centro de Arasatúa, Ingeniero Taveira, es como decir un crucero popular que está en la periferia de Arasatúa. Y la casita está bastante mala condición. $750 por mes. Está un poco mejor. A ver dónde queda, en Arasatúa. Alugo una casa en barrio Esplanada con 2 cuartos, sala, cocina, bañero, baranda para 2 carros, quintal de frente con espacio. Llamar. Cristiano Rivera, el vendedor. Pero que le digo, ponen en eso y ya la localización y ahí les va a salir estando en Cuba. No necesariamente tiene que estar en Brasil. $650. Alugo. Las casitas galúas que están baratas no son una super casa, tienen alguna filtración, alguna bobería. Pero para empezar, mis amigos, está hiper que bueno. Y más cuando son un busto de gente que viene. Así que en la familia. Ahí se pueden poner con el dueño también. El dueño entra para hacer algunas reparaciones y eso. Ustedes la hacen y ellos se lo descuentan del alquiler.
Está en Birigüí, que es la ciudad que está al lado de la Satuba. $850. Casa, locación, disponible, uno de esos. Está buenísimo. Ven a la Satuba. Piso de cerámica, 3 dormitorios, teniendo una suite, una sala, una cocina, lavandería, garaje, $850, llave en mano, forma de locación, seguro, 3 calzones, 3 calzones, 3 meses de pago anticipado. Entra en contacto, agenda una visita, sí, móvil, Rúa, centro de Rúa. Todo debe ser una correctora. Vamos a buscar los vamos a buscar condominio. 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 Alquiler. Mira esto. $800. Alú apartamento en condominio Amaranto 4. Andar 800. Me olvidé decirle que los condominios hay algunos que traen piscina, hay otros que traen gimnasio, tienen salones de fiesta adentro, todo eso está dentro del condominio. Estos son los que yo le digo que tienen que, a la hora de hacer el contrato con el dueño, ver si pagan el gas, el agua, para hacer piscina, condominio Arizona, incluso condominio, en contacto, Renata, Abel, Alú apartamento 820, dos dormitorios, sala, cocina. Ahora hubo casa nueva, nunca moro, nadie en casa, en condominio, pa' que le exijo 2 calzones, un valor de $1,000. Si no está interesado, nos mande mensaje. Estas son las casitas que yo le enseñé, por ahí yo tengo un video de cómo comprar casa. Y estas casitas son parecidas, son el mismo estilo de construcción. Un cuarto y un baño. Estos son kitchenettes. Casa de 28 metros cuadrados, no amueblado, un dormitorio, un baño y un lugar para estacionar. Kitchenette en condominio. En barrio Samurái, en Arasatúa, en última localización, perto de la academia. Academia es gimnasio de hacer ejercicio. Facultades, portón electrónico, garaje, chullillo, porquero, cuarto espacioso, área de servicio, lujo, sin intermediario, despensa, corrector.
es necesario tener nombre sin restricciones, es decir, que el CPF no esté endeudado. $650. Esto es una pareja, viene de maravilla. Ya, y lo otro que hay mucho ahí son casas que venden casas. Eso en el marketplace lo pueden buscar con calma, con tiempo. Bueno, si les ha gustado el video, no olviden dejar un buen like. Todas las dudas me las dejan en los comentarios, se las iré respondiendo yo o otras personas que vean el video y estén ya aquí en Brasil. Quería comentarle con ustedes algunos comentarios sobre los videos que he hecho de alquiler. Como por ejemplo, eh, gracias, periodo, vamos con Brasil. Hola, ¿cuánto cuesta el servicio de televisión? El servicio de televisión que tú pongas en tu casa entra tienes que contratarlo es como más barato sale contratarlo con la wifi, con la wifi, ya sea por la Vivo, la Claro, la TIP, cualquiera de esas agencias. Hola, buenas, estos meses estaré yendo a la sitio y nadie puede contactarme en las redes sociales, algunas consultas, puedes dejar todo en los comentarios y iré respondiéndole y se irán enterando los muchos. Hice un video sobre las personas que van a vivir a Brasil con niños de edades escolares, cómo sería para que los niños empiecen la escuela y el impacto sobre todo con el idioma. Pues, para las personas que vienen con la familia, con los niños y eso, los menores de edad son los que más rápido captan, yo no sé, parece que son tiempos esponja, son los que más rápido captan el idioma, sobre todo en edad escolar. Se les pega rapidísimo, hablan un portugués y lo hablan en muchísimo menos tiempo que un adulto. Así que por esa parte no se preocupen que muchachos posiblemente le enseñen portugués a ustedes. Los alquileres de pensiones, ya lo vieron ahí, ya se los puso. Ahí mismo vieron los precios, los que se buscan en Marketplace, lo pueden buscar. Acuérdense, yo siempre les recomiendo, hagan muchas amistades con los brasileros. Los brasileros, cuando se hacen amigos fuertes, lo ayudan mucho en muchas cosas. Incluso le enseñan cosas que uno normalmente no se da cuenta y que ellos conocen. Bueno, hasta aquí el video, no olviden suscribirse, un buen like, las dudas me las dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video.